Pero, mira, lo primero o sea, te quería agradecer por tu tiempo y quería saber si me podías contar un poco como de tu trabajo como cineasta y también un poco del documental que realizaste. Ujú. Em, bueno, yo entré a estudiar cine en la Universidad de Chile. Entré sin saber mucho lo que era el documental. Tenía un poco las nociones así más clásicas como de National Geographic y ese tipo de referencias. Y descubrí el documental con una profesora, Tiziana Paniza, que es una documentalista, y creo que ella me abrió un poco la cabeza y el mundo y empecé a entender como todas las potencias que tenía el documental en términos sensoriales, artísticos, reflexivos. Eh, y también entendí que había algo de la forma de trabajar en el documental que yo me sentía mucho más cercana, en el sentido de que creo que el documental eh, es un modo de hacer cine que está más vinculado a sostener una pregunta que a necesariamente responderla. Y creo que a mí eso me alivió mucho, sentir que tenía tiempo para divagar, para reflexionar. eh, y, y sobre todo como que yo creo que me entusiasmó mucho o me conquistó la idea como de hacer emerger una nueva realidad desde la que conocemos, ¿no? Como casi que esculpir la realidad para hacer aparecer otro relato. Y me empecé a meter un poco más en el documental, trabajé en varios trabajos de profesores, de José Luis Torres Leiva, de la Tiziana también. Y bueno, y en el último año de la universidad propuse como tesis trabajar sobre el incendio en la cárcel de San Miguel, que para mí fue un suceso que siempre, yo estaba en el colegio cuando pasó el incendio y tengo como esta noción de estar en el colegio y que de repente había una tele y empezaron a aparecer estas imágenes y todos nos quedamos un poco en silencio. em, También abrumados como por el nivel de crueldad de esas imágenes y por lo difícil que era sostener como la mirada frente a lo que estaba ocurriendo. Y por muchos años me quedó rondando esas imágenes y me llamó mucho la atención las imágenes que vi en la tele, porque había algunas cámaras de seguridad, había algunos registros y fue como, ¿quién grabó esto? ¿Por qué se estaba exhibiendo en la televisión? ¿Qué otras imágenes existían sobre el tema? Y bueno, propuse un poco trabajar sobre este tema. No sabía muy bien qué existía ni de qué forma hacerlo y empezamos a trabajar con un grupo de compañeros y compañeras, éramos 5, y bueno, nos empezamos a vincular con la organización que se llama 81 Razones, que es de los sobrevivientes y de los familiares de los chicos que murieron. Y empezamos, bueno, a generar relaciones. Obviamente nosotros veníamos desde un mundo que también estaba alejado de lo que había ocurrido, de esa realidad, entonces fue mucho tiempo también de generar confianzas, afectos y, y empezamos a entender con más profundidad el juicio que había sucedido, como los recovecos judiciales que habían sucedido, las injusticias. Y en ese momento, conversando con los familiares, muchos de ellos cuando hablaban en sus relatos, hablaban mucho sobre unas imágenes que habían visto durante el juicio oral, que se habían proyectado muchas imágenes durante el juicio. Entonces nos hablaron de estas imágenes y nosotros obviamente las pedimos y al principio nos negaron el permiso, entonces estuvimos aproximadamente como 2 años haciendo un proyecto que soñábamos como con estas imágenes que ellos nos contaban, pero en realidad nunca las habíamos visto. Y bueno, y nos negaron los permisos obviamente porque era un juicio súper sensible, habían imágenes muy sensibles y en ese sentido yo estaba como de acuerdo con esa restricción, ¿no? De que no todo el mundo pudiese acceder tan fácilmente a imágenes que eran tan sensibles, pero sobre todo yo creo que hubo muchos obstáculos porque fue una investigación en donde se cometieron muchas negligencias y me parece que también estuvo obstaculizado
en ese sentido, ¿no? Como que era, era algo que se prefería que quedara enterrado de alguna manera. Claro, y se Y podía bueno, evidenciar igual esa negligencia. exactamente. Y un poco lo que hicimos fue unirnos con las familias que al mismo tiempo estaban reclamando todo este material para reabrir la causa. Entonces, bueno, ellos obviamente tenían un motivo mucho más importante, nosotros como que íbamos un poco atrás pensando qué hacer como en este documental. Y bueno, casi como de 2 años de insistencia, yo creo, pudimos obtener el material. Y, y ahí cuando lo abrimos, abrimos la carpeta y fue como que a- apareció así un universo gigante, oscuro, muy difícil, muy dramático. Yo creo que en ese momento también éramos muy chicos, no lo sabíamos, pero como que ahora me acuerdo de mí en ese momento y claro, creo que me sentía también muy agobiada por algo que nos excedía, digamos, ¿no? Como hacerse cargo de tantas muertes y de tanto dolor e intentar hacerle justicia, eh, creo que se nos puso como un peso súper fuerte. Eh, pero bueno, creo que estuvimos mucho tiempo observando el material, pesquisándolo, interrogándolo, mucho tiempo también de comprenderlo, porque eran imágenes difíciles igual, como entender sus naturalezas, entender quién las había filmado, entender que procedían como, que en su naturaleza tenían como el objetivo de ser evidencias, ¿no? Y creo que cuando hicimos justamente el ejercicio de dejar de observarlas como evidencias, se volvían como apremiantes, ¿no? Y se volvían urgentes de cuestionar su objetividad, ¿no? Y sobre todo poner en relieve las trampas y las negligencias que habían ocurrido esa noche y también habían seguido ocurriendo durante el juicio, que creo que finalmente lo que devela es algo mucho mayor que un gendarme en específico, un preso en específico, sino que tiene que ver con darse cuenta que hay una estructura carcelaria que es profundamente discriminatoria y profundamente precarizada, ¿no? Y, y eso me parece que habla también como de una herida profunda en nuestra sociedad, como claramente de cuando uno entra a una cárcel no se encuentra a nadie de clase media ni clase media alta, ¿no? Como que eso se corrobora una y otra vez, entonces pareciera que es un sistema que más bien encarcela la pobreza y encarcela la juventud. Eh, en el caso de San Miguel, la edad promedio de los chicos que murieron fue de 23 años, ¿no? Mm. Entonces creo que fue como un caso muy cruento, muy terrible en términos de la imagen a la cual todos presenciamos y fuimos testigos, pero claro, duró 2 días de mucha mediatización, que a mi entender hubieron también hay muchos traspasos éticos de cómo se mostraron esas imágenes y de comercializar un poco con la tragedia y la victimización, sobre todo de las clases bajas, que creo que es algo que es recurrente en la prensa en nuestro país. Pero después de eso hubo como un silencio total, ¿no? Y no, como que no se sopesó esa muerte y esa tragedia. Y yo creo que ahí también nosotros comprendimos una especie de urgencia o sentíamos que había algo que no había como que no había no se habían dado una otra puntada sobre el tema. Como que quedó ahí nomás. Em, Quedó ahí, como todo abierto, ¿no? Y, y bueno, yo creo que fue un proceso súper arduo, súper largo, no solamente como por entender como toda esta maquinaria de la estructura carcelaria, la estructura judicial, los abogados, ¿no? Que tuvimos que meternos mucho en ese tema, pero yo creo que sobre todo hacerse la pregunta de em, cómo expresar el dolor y la injusticia sin caer en victimizar nuevamente a esas personas, ¿no? Y sin caer como en un espectáculo de la violencia, sino más bien poder hacerle frente y criticar esa violencia. Y en ese sentido, como que hubo una frase que la dice Farocki, que fue como alguien que es un cineasta que para nosotros fue una referencia, que dice, no importa cuán
cuán violenta sea la instrumentalización de una imagen, no está completamente del lado del enemigo. Como nosotros podemos ir también y apropiarnos de esas imágenes que fueron creadas desde un origen violento y darles como otra vida, resignificarlas, criticarlas, acuchillarlas, acorralarlas, ¿no? Eh, Muy importante en el decir que estas imágenes que eran súper gélidas, ¿no? Como súper cruentas y que estaban en este contexto judicial, no solamente pudimos como hacer sus puntos críticos y cuestionar su calidad de evidencia, sino que también como que las pudimos descontextualizar y usarlas a nuestro favor, digamos, como para poder estar cerca del dolor de esas personas, de la intimidad de esas personas, de la desesperación de las familias que estaban de los mismos chicos que estaban adentro, ¿no? Sufriendo. Eh, entonces como que se empezaron a desplazar también a un espacio como más poético, podríamos decir, o algo así, como que hubo, eh, pudimos transformar ese archivo de alguna manera, ¿no? Al mismo tiempo que se cuestionaba. Perfecto, entiendo. Como que, o sea, ustedes lo que hicieron fue como sacar un poco de esto, como desde este morbo que había, y lo Mm, transformaron en otra cosa, como en un proyecto sí, como sí, y hacia sobre las todo creo que víctimas. sí, un poco, sí, porque estábamos trabajando con material que provenía de la PDI, provenía de Gendarmería, provenía del Ministerio Público, y en el fondo me parece que fue interesante ver cómo en esos mismos materiales se iban revelando em, las, em, por ejemplo, las diferencias entre clases sociales, ¿no? Las negligencias en el sistema judicial y en el sistema carcelario, la, las negligencias en términos de la investigación que existía, la precarización del espacio, ¿no es cierto? Como que esos mismos materiales iban revelando de alguna manera la fragilidad que tiene el sistema en Chile, ¿no? En las cárceles, que me parece que no solamente hablan de las cárceles, sino también de todos como sociedad. Claro, claro. Te iba a preguntar también como si hay, o sea, si esto como trabajar el documental para ti, eh, ¿qué es lo que te hace sentido del documental aparte de toda esta investigación como para proyectos futuros? Ajá. Ujú. Yo siento que el documental tiene algo que es y que creo que históricamente lo hemos entendido como algo que está supuestamente más apegado a la realidad o como que es más limitado, y para mí como que siento que la realidad es tan extraña, tan oscura, tan misteriosa, que poder levantar una pregunta desde ahí me resulta como mucho más enigmático que quizás una ficción más pura y dura, ¿no? Siento que al mismo tiempo lo que me ocurre alrededor, con quienes hablo, lo que nos está ocurriendo como país políticamente, los procesos que estamos atravesando, siento que también requieren de una pregunta por la imagen, ¿no? Como cómo a partir de la imagen podemos reflexionar sobre eso que está ocurriendo. No solo en un ánimo como del cine como entretención, sino el cine como un espacio de pensamiento, de reflexión, de generar discurso, ¿no? Y generar discurso no en términos hiperracionales, sino en términos sensoriales. Como que siento que el cine tiene esa capacidad de hacerte pensar a partir de las sensaciones, y eso me resulta hermoso, como hermoso y desafiante. Creo que también es un lugar, el documental, que es muy raro, como que no existen muchas fórmulas, creo que nadie es como que sabe hacer un documental, ni hay una manera de hacerlo, y en ese sentido es como un campo de exploración que te obliga como a encontrar nuevas maneras en el lenguaje, ¿no? Como que la realidad en cierto punto es tan limitada
los materiales que uno puede sacar de ahí son tan limitados que eso creo que te obliga a explorar en el lenguaje. Creo que cuando uno explora en el lenguaje es cuando una obra se vuelve política, ¿no? Como que em, siento que las películas políticas no necesariamente es que hablen de una temática política, sino que se enfrenten de manera política, como composición y con riesgo también. Y en ese sentido es como que me entusiasma seguir en esa especie de incertidumbre o de un lenguaje que uno tiene que estar como creando cada vez, ¿no? Ante cada persona, ante cada espacio. Eh, Creo que nada, es muy lindo y también es un lugar que me siento cómoda de pensar, ¿no? Como no solamente ejecutar, ¿no? Sino que la película también esté pensando. Eso me gusta, me dan ganas como de hacerlo. Perfecto. Mira, te voy a contar un poco. O sea, el reportaje que estoy haciendo es sobre el desarrollo del cine documental. Y como que me Ujú. parecía fundamental como tu punto de vista. Entonces te quería hacer unas preguntas más como del tema en general, ¿ya? Dale. Em, ¿Cuál crees que es como el desafío actual del cine documental en Chile? Ujú, ujú. Uf, no lo tengo tan claro. Yo creo creo que tenemos en Chile a documentalistas muy potentes que han marcado, que han marcado como caminos de mucha libertad. O sea, pienso en Ignacio Agüero, por ejemplo. Pienso en Raúl Ruiz, pienso en Leticiana, como me parece que son personas que han podido enfrentarse a la realidad de una manera profundamente creativa y con reales preguntas. Eh, y me parece que en ese sentido quizás el desafío tiene que ver con nunca, con no abandonar ese espíritu, ¿no? Como que me parece que también estamos viviendo en un mundo que está atravesado por muchos factores, pienso en términos de la industria, ¿no? Plataformas que están teniendo ahora mucho peso y que económicamente son muy fructíferas, pero que también marcan, son como un imperialismo de cómo hacer documentales, ¿no? Es como que está el documental tipo Netflix, está el documental, ¿no? Y tiene características que están quizás más cerca del reportaje o de lo informativo, y en ese sentido creo que un desafío es que ese espíritu más político y más exploratorio del documental pueda encontrar nuevas vías que sorteen como lo que está proponiendo la industria audiovisual fuerte ahora, ¿no? Que tiene que ver como con esta estandarización del cine, que me parece que puede ser peligroso también. Como salir un poco de los Em, parámetros que se están estableciendo. Sí, porque son potencias económicas muy fuertes, ¿no? Y es difícil como que no se infiltren en todos los mundos y que de alguna manera formatee todo y que todo termine siendo igual. Me parece que la gracia del documental es justamente las particularidades de cada mirada, ¿no? Entonces, me parece que ese es un desafío, como encontrar la manera de, de como seguir nutriendo un espíritu que sea arriesgado y que sea expresivo y que sea creativo y sí, que se pueda arriesgar, ¿no? Me parece que las plataformas no tienen un modelo económico en donde el riesgo sea parte de, y eso puede ser muy peligroso. Y yo también creo que el documental me da la sensación que tiene como desafío poder hacerse cargo de las preguntas de hoy, que ha sido algo que siempre ocurrió en el documental, pero que creo que estamos en un momento, sobre todo en nuestro país, muy complejo, eh, muy difícil de generar una lectura obvia, ¿no? El desafío del documental es como poder proponer nuevos lenguajes para poder leer como la realidad de hoy, de ahora, lo que está ocurriendo ahora. Perfecto. Te quería preguntar también cómo, quizás un poco más hacia adelante, cómo
¿Tú cómo ves el documental de aquí a unos años? Ajá, ¿Cómo ves ese desarrollo? perfecto. Me voy a bajar del Uber, dame un segundito. Sí, tranqui. Dale, estamos, ¿no es cierto? Gracias, muchas gracias. Igual. Dame un segundito. Sí, no te preocupes. Ya, ahora sí. De acá a unos años, más concretamente, em, yo siento que veo que se va a expandir. Creo que hay muchas voces súper interesantes en el documental, al menos siento que es como un campo muy rico, muy fructífero. También me gusta que creo que es tan extraño y ambiguo el documental, tan raro en sus formas y como en sus límites, que también me tengo la sensación de que hay gente que viene quizás de otras disciplinas, pienso en gente que viene desde el arte o más desde la ficción o desde la poesía, que siento que se están como también pensando desde el documental y eso me da la sensación que como que cada vez va abriendo más lo que entendemos como documental y va generando más posibilidades. Y eso creo que es muy bacán. Lo veo también, yo soy programadora en FIDOX, que es el Festival de Documentales, y, y es hermoso ver cómo eh, nosotros mismos como programadores vamos cada vez como corriendo las fronteras de lo que puede ser o no ser un documental, ¿no? Me parece que siempre hay un gesto que tiene que ver como con un gesto, como con un pacto con lo real, pero ese pacto puede tener múltiples formas y eso es lo hermoso y creo que en estos años me parece que eso ha tomado más fuerza, ¿no? Como encontrar esos nuevos pactos y encontrar una manera particular de cada visión de encontrar ese pacto. Súper. Justo te iba a preguntar sobre Fidox. Como que me surge la duda si es que estos espacios como los festivales en específico de documental, eh, ¿tú sientes que han aportado en este desarrollo como que son un elemento esencial Ujú, en Chile? ujú. Oh, yo siento que sí, creo que, a ver, me parece que obviamente en Chile siempre hemos padecido de una falta de política estatal en términos de no solo de apoyo a la realización del cine, sino también a generar espacios de visionado, de aprendizaje, de reflexión sobre el cine, ¿no? Como que creo que sigue pasando que las películas que se hacen en cine, en Chile se ven muy poco acá en Chile, ¿no? Como que terminan viéndose en el extranjero y no acá, que es donde tiene más resonancia y donde tiene más sentido que estén, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que eh, como que creo que el Estado todavía no ha encarnado con la suficiente potencia ser promotor del cine y poder como ampliarlo a todas las personas, ¿no? También como un derecho de disfrute, de goce, de reflexión que creo que la población toda merece, ¿no? Me parece que el cine debiese dejar de ser comprendido como un privilegio y más bien como un derecho a gozar y a reflexionar. Y en ese sentido sí creo que hoy los festivales están tomando como un poco ese rol, que creo que siempre son espacios súper fructíferos porque se ven películas que obviamente no pasan por las cadenas más comerciales, ¿no? Como que en las salas comerciales pasan muy poquito cine chileno y muy pocas películas que no responden como a los cánones comerciales, ¿no? Entonces los festivales me parece que dan lugar a todas esas películas. Creo que también son un lugar de encuentro entre la gente, entre el barrio, entre los mismos realizadores, entre los realizadores y el público. Eh, generan, generan muchas cosas los festivales y en ese sentido me parece que siempre hay que como intentar alimentarlos y estar ahí presente. Eh, siento que obviamente cada vez debiésemos como apuntar a que sean cada vez más masivos en el sentido de que sean más convocantes y que no se queden en un nicho
de cineastas, arte y los tres pelagatos que somos, ¿no? Como que creo que la gracia está en que pueda convocar a más gente y que la gente sienta que hay un lugar ahí, ¿no? Y en donde pueden disfrutar y pueden pensar y pueden hablar. Como que creo que esa es la gracia. Y me parece que también los festivales nos vuelven a la experiencia del cine, que de estar en Como una sala de el cine antiguo con cine. mucha gente. Y yo creo que uno ve demasiado distinto las películas así, como que la experiencia es otra, completamente otra. Uno sale, ve las expresiones de los demás, ves las películas a través de los otros, y eso obviamente se pierde en una, cuando uno lo ve en un computador en su casa solo, ¿no? Como que no te abstraes a un tiempo-espacio suspendido, sino que seguís ahí en tu casa, interrumpido, ¿no? Y me parece que entender el cine como ese espacio colectivo en donde uno ve con otros y ve a través de otros es muy hermoso y creo que no es único y creo que no se va a perder, digamos. Es verdad que está a pérdida y está como en bajada, pero no es igualable la experiencia en una casa, tú con un computador. Perfecto. Ya te voy a hacer la última pregunta porque en realidad como que hay muchas preguntas que me las he ido contestando en el camino, Bacán. así que muy bacán. ¿Cuáles crees que serían como unos cambios o mejoras que hay que hacer ahora en la industria actual del documental? Más que un desafío, sino como quizás un cambio rotundo o como Ujú, tomar otros caminos. ujú. Sí, yo creo que tiene, a mi entender, tiene que ver con la forma del financiamiento que tiene hoy el cine documental, el cine general en Chile, que es realmente muy arduo hacer películas hoy. Em, es como que tengo la sensación que esta idea como del el Estado subvencionando proyectos, ¿no es cierto?, que compiten miles de personas y quedan muy poquititos y de eso tienen que postular muchas veces y pueden pasar muchos años hasta que una película reciba un apoyo estatal que tampoco es suficiente para hacer una película porque se necesita coproducción, es decir, como que me parece que la estructura de financiamiento hoy en Chile está paralizando, digamos, a mucha producción documental urgente y me parece que es una discusión que se ha arrastrado por muchos años y que todavía no ha habido como una reforma lo suficientemente fuerte, ¿no? En términos de poder destinar más presupuesto a cultura, ¿cierto? Como que estamos hoy con un porcentaje súper bajo Sí, y nos hemos dado cuenta también cómo eh, la cultura en Chile encuentra lugares importantísimos, no solamente acá, también en el extranjero, ¿no es cierto? Como que está generando discurso, está generando reflexión. Entonces, creo que hay que dejar de mirarlo como una cosa de entretención y media de locura y empezar a entenderlo realmente como la potencia que tiene la cultura, ¿no? De estar, de reflexionar y de poder hacer circular preguntas entre la gente, entre todos nosotros, ¿no? En empezar a dialogar. Me parece que sobre todo en nuestros dolores, en nuestras heridas más profundas como país, necesitamos del arte y necesitamos de nuevas lecturas para poder enfrentarnos a esas preguntas. Y creo que es un derecho que sí ha sido privado en Chile, ¿no? Por muchos años, ha quedado reducido como a un privilegio de la élite y creo que es un derecho que hay que reconquistar como un derecho popular, ¿no? Un derecho de goce y de reflexión que tiene que traspasarlos a todos, ¿no? Entonces sí creo que el principal drama hoy está en la forma de financiamiento que además responde a un sistema completamente competitivo totalmente. que no genera redes, ¿no es cierto? Como que eso también encuentro que es fuerte, estar compitiendo todo el tiempo con colegas, ¿no? Y no encontrar una manera un poco más, un poco más amable y más fructífera, yo creo también, porque lo que pasa es que como es tan difícil poder llegar a acceder a uno de estos fondos,
efectivamente los proyectos se empiezan a alargar mucho y se empiezan a hacer como grandes maquinarias muy tediosas, que obviamente tampoco es un sistema que sea productivo, ¿no? Ni siquiera en términos ideológicos, como que en términos de producción no es eficiente. Entonces creo que hay que encontrar nuevas maneras, y yo sé que hay mucha gente en el cine que ha dedicado muchos años de su vida y mucha energía para poder pensar esto y empujarlo. Así que espero se les dé voz. Perfecto. Muchas gracias, te pasaste. Bacán, espero haya servido. Sí, me sirvió N, como que ya he estado entrevistando a otras personas y son diferentes elementos que me hacen como tener una visión un poco más abierta del tema. Bacán. Eso. Bueno, mucha suerte, y si necesitas algo, acá estoy. Ya, muchas gracias. Disculpa mi set de No, oficina improvisado. no pasa nada. Ya nos vemos. Dale, que estés muy Chao. bien. Igual, Chao, chao. chao.